A través del tiempo, el hombre ha fantaseado con tratar de darle una explicación a lo que no comprende. Se ha obsesionado con darle orden a todo lo que hace parte de su pequeño mundo y a su vez se ha dedicado a crear historias alrededor de lo que no conoce. En esta nueva entrega para Redil de Leyendas compartiremos con ustedes, simples mortales, el conocimiento más oscuro de esta horda de criaturas o entidades provenientes del folclore endémico de diversas culturas a nivel mundial. Sin más por decir, hoy hablaremos de dioses caprinos, sátiros y faunos. ¿Sabes quiénes son los dioses caprinos? Seres mitad cabra, mitad hombre. Desde la antigüedad, su imagen ha representado el instinto salvaje y desenfrenado que el ser humano guarda en su interior. En mayo de 1912, en el teatro de Châtelet en París, fue representado por primera vez el ballet Preludio a la siesta de un fauno. Grande fue la sorpresa de su coreógrafo y principal bailarín, el ruso Václav Nijinsky, cuando tras terminar su actuación el público lo abucheó. La respuesta, por un lado, se debió a los movimientos ejecutados por él, los cuales rompían de tajo con el ballet convencional, pero sobre todo al fuerte contenido erótico del personaje Pan, semidios de la mitología griega, famoso por su lascivia y máximo representante de la naturaleza y el paganismo. Pese a que parecía haber quedado en el olvido, experimentó un especial resurgimiento como ícono de la diversión, la naturaleza, la liberación sexual iniciada en las primeras décadas del siglo XX, ocasionado en parte por el escándalo del sátiro Nijinsky. Pan es quizás el más célebre de entre los llamados sátiros, una raza de seres híbridos, es decir, compuestos por rasgos animales y humanos, como por ejemplo el centauro, mitad hombre, mitad caballo, o el minotauro, la conjunción de toro y humano, muy comunes en el imaginario helénico. Estas divinidades menores tenían patas de macho cabrío, pero su torso, brazos y rostro eran de hombre, por lo general cubiertos por una espesa capa de vello. A lo largo del tiempo, no obstante, también se les representó con piernas humanas, aunque provistos de un par de cuernos en la frente, orejas puntiagudas y un rabo de cabra o caballo que reflejaba su naturaleza zoomórfica. Pese a que se desconoce su verdadero origen, la estirpe de los sátiros podría haber sido fundada por Sileno, padre adoptivo de Baco, dios grecorromano del vino, o sus hijos Marón, Leneo y Astreo, que según se decía eran idénticos a su padre, borrachos y poco agraciados, calvos, de edad avanzada pero temperamento jovial, con un prominente vientre a causa de su afición a la bebida. El resto de su linaje heredó tales atributos físicos, así como su labor dentro del culto dionisiaco, siendo parte del séquito que acompañó al dios en la mayoría de sus aventuras. Tanta fue la relevancia dentro de los ritos que fueron ellos quienes enseñaron al hombre el arte de la vendimia. Fue este papel de transformadores de la uva en licor el que otorgó a los sátiros una singular importancia dentro del Estado griego. Por si fuera poco, también servían como modelos de comportamiento para acercarse a Dioniso de una manera desenfrenada y sexual, pero a la vez domesticada. En Grecia, a los sátiros más viejos se les llamaba silenos, en honor al compañero y tutor de Dioniso. Otro nombre con el que se les conocía era Panes, en referencia al dios de la naturaleza y la fecundidad Pan, protector de los pastores, de las colinas y de los montes. Esos eran precisamente sus dominios, donde se entretenían al embriagar, bailar y acosar ninfas, espíritus de la naturaleza con forma de hermosas doncellas. Existe una marcada escasez de fuentes literarias que hablan sobre estas criaturas. Si bien desde el siglo VIII a.C. son mencionados fugazmente en la obra del poeta Hesíodo, y luego autores como Epiménides o Heródoto se encargaron de narrar parte de la historia de algunos de ellos, como por ejemplo el nacimiento de Pan. Sería en la pintura, la escultura y la cerámica donde se generaría la mayor diversidad de sus historias y representaciones.
Es ahí donde se aprecia la metamorfosis que sufrieron, de ser mostrados primero como hombres de aspecto grotesco y obeso, adoptaron uno más juvenil. Asimismo, son dos los tipos de sátiros que se pueden encontrar: aquellos envueltos en fiestas, danzas y vino, y los que hacen tácita una naturaleza sexual desbordada. El instinto lascivo es sin duda el aspecto más conocido de la naturaleza de este ser, evidenciado por el falo erecto que aparece en buena parte de su iconografía. Así, estos entes, a los que se les dedicaban ofrendas de cabras, también podían ser criaturas desvergonzadas y violentas. Eran la personificación de todo lo impulsivo e irracional que hay en la naturaleza humana. Incluso, en varias ocasiones, el sereno y tranquilo dios Pan es visto acechando el amor de una dama, pero dada su inmensa fealdad, su misma madre lo rechazó al nacer, se ve obligado a convertirse en un violador de ninfas y diosas. Por ejemplo, en uno de sus mitos se dice que luego de perseguir incansablemente a la ninfa Siringa, esta es transformada en juncos para que Pan no pudiera atraparla. Sin embargo, el sátiro decide forjar con ella su instrumento, una flauta, que hasta hoy en día simboliza su amor no correspondido. En otra historia, se la muestra como un ser rencoroso y apasionado, pues debido a los desprecios de la ninfa Eco, ordena a sus sátiros descuartizarla y tirar sus fragmentos en distintas partes del mundo para así poder oír su voz de vez en cuando. Pan fue uno de los últimos dioses en integrarse al panteón griego. Una historia relata la manera como su culto se extendió, ligada a la batalla de Maratón, ocurrida hacia el año 490 a.C. Un emisario ateniense que regresaba de pedir ayuda a los espartanos se encontró en el camino con el dios Pan, quien le vaticinó que derrotarían a los persas a pesar de que los superaban en número. Más tarde, durante la batalla, un miedo inexplicable embargó a los guerreros enemigos, lo que las tropas griegas aprovecharon para dominarlos. El pavor experimentado en las filas persas habría sido causado por Pan, quien a través de gritos y sonidos terroríficos era capaz de provocar el pánico entre los hombres. En especial, se le consideraba el que generaba los miedos sin causa aparente. Desde entonces en Atenas se le rindió tributo y se instauró en su honor una fiesta anual, lo cual ayudó a propagar su culto. Pero Pan y su séquito no fueron los únicos semidioses con patas de macho cabrío que existieron en el mundo antiguo. En Roma había un tipo de criaturas similares llamadas faunos. Estos, al igual que los sátiros, vivían en zonas rurales y gustaban de tocar la flauta y del baile. Sin embargo, se diferenciaban dado que no poseían un instinto sexual tan marcado y, como menciona el poeta romano Virgilio, tomaban más en serio su función de cuidadores del ganado y los cultivos, tanto así que para los agricultores era deseable tener un fauno en sus tierras a fin de asegurar su protección. Físicamente también presentaban diferencias. El fauno era más parecido a un joven atractivo, además podía tener extremidades de cabra, pero también de ciervo. Según la tradición romana, en los orígenes primitivos del imperio existió un rey llamado Fauno. Fue el tercer gobernante de Lacio, Italia, tierra de donde serían originarios Rómulo y Remo, los gemelos fundadores de Roma. Fauno fue nieto de Saturno, el padre del dios romano Júpiter, y fue considerado un rey valiente y sabio que introdujo el culto a los dioses y el establecimiento de un sistema religioso. También dio un gran impulso a la agricultura, lo cual al morir le permitió ser elevado al rango del dios de los campos. Pero además de este aspecto benéfico, Fauno tenía un lado oscuro debido al don de la profecía. Él y su contraparte femenina, Fauna, que a veces se le considera su esposa o su hija, revelaban el futuro a los hombres, quienes les ofrecían sacrificios a cambio de su saber. Esto lo hacían a través de los sueños, de voces y apariciones espectrales. Pese a ser deidades con cualidades muy diferentes, la semejanza entre los faunos y los sátiros llevó a que, hacia el año 200 a.C., durante el proceso de sincretismo entre las culturas griega y romana, ambas figuras caprinas fueran homogeneizadas. Desde entonces,
Pan y fauno se convirtieron casi en sinónimos y cada uno adoptó cualidades intrínsecas del otro. Un ejemplo de esto fueron las bacanales, antiguas fiestas en honor a Dionisio Baco, las cuales tuvieron como significado original el papel de ritos de fertilidad dedicados al dios Pan, quien también es visto como personificación de la primavera, que fueron retomadas durante el Imperio Romano, alteradas y difundidas pasando a la historia como actos orgiásticos. En ellas, las mujeres se apartaban al bosque para bailar y embriagarse con el fin de entrar en un estado de delirio y yacer simbólicamente con los dioses. Parte de su ritual, así como el culto a los ahora seres divinos de la naturaleza, Pan, Fauno, tuvo gran relevancia dentro de la tradición pagana en la Roma imperial. Fue así como, pese a los esfuerzos de las facciones cristianas, estas prácticas continuaron vigentes hasta la Edad Media. Con el objetivo de acabar con ellas, la Iglesia utilizó la imagen de los dioses cabra para dar forma al maligno Satanás o Lucifer, cuya representación con cuernos y patas de macho cabrío aún es común en la actualidad, y en adelante las bacanales serían conocidas como aquelarres, uno de los últimos vestigios de la tradición pagana. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo deja que el silencio hable y que los susurros griten.